Dios me lo bendiga, amados hermanos y amigos que me escuchan. Hoy quiero compartirles en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, y en el versículo 27 al 31, dice así la palabra de Dios. El carcelero despertó y al ver la puerta de la cárcel abierta, pensando que los presos se habían huido, sacó su espada para matarse. Pero Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se echó a los pies de Pablo y Silas, lo sacó de allí y le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El tema que le he titulado: el Evangelio libera. Aquí Pablo y Silas fueron encarcelados por compartir el Evangelio. La pregunta que te hago: ¿cuál es tu primera reacción al ver que alguien está compartiendo el Evangelio? ¿Sentirás alegría? ¿Sentirás rechazo? ¿O prestarás atención? Lo más probable es que te identifiques con alguna reacción. Veamos aquí la reacción de una mujer que escuchó el Evangelio por Pablo y Silas antes de ser encarcelado. En el versículo 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Lidia, una mujer que adoraba a Dios, pudo conocer a Jesucristo por la predicación del Evangelio. Ella se bautizó y hospedó a Pablo en su casa. Después Pablo y Silas tuvieron una situación con una joven poseída por un espíritu de adivinación que le daba ganancia a su amo. Cuando Pablo iba a la oración, esa joven le salía a todas voces diciendo que ellos son siervos de Dios que anuncian el Evangelio. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando que en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta joven tuvo una liberación de un mal espíritu que le encadenaba, que quedó libre de esas cadenas. Al liberar a la joven del demonio, el amo de la joven, al ver la pérdida de sus negocios, influenciando a las autoridades, logrando que los metieran en la cárcel. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgando la ropa, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron a la cárcel, mandándolo al carcelero que lo guardase con seguridad. Pero a pesar de todo, Dios no lo abandonó. Dios tiene el control de todo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas y cantando himnos a Dios, los presos lo oían. Aquí vemos la diferencia cuando un hombre confía en Dios. Ellos no se comportaron como un preso deprimido o derrotado en querer abandonar todo el ministerio. No, todo lo contrario, porque se mantuvieron fiel en su ministerio que ellos habían recibido de parte del Señor. ¿Sabe por qué Pablo y Silas se mantuvieron firmes en su ministerio? Porque estaban claros de sus convicciones, seguros de lo que significaba el ministerio, el poder testificar de Cristo llevando la cruz. Era un precio que ellos deberían pagar. Por eso decía Jesús: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Para Pablo todo eso valía la pena. Sentía gozo del Señor, a pesar de la condición de prisión. Llevando su cruz, oraba y glorificaba a Dios con himnos al Señor, y los presos lo oían. Qué tremendo testimonio para todos los prisioneros, oírle alabar a Dios con tanto gozo y convicciones en Dios, que su presencia se sentía. Eso era algo conmovedor, que solo el que está lleno del Señor lo puede experimentar. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrió todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Había una liberación por la presencia del Señor. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. El Señor abre las puertas de la cárcel y desata las cadenas de la prisión para que pudieran salir. No hay mejor cosa poder confiar en la protección del Señor. A pesar de todo el padecimiento que tuvieron, ellos pasando encarcelados, golpeados y los pies en el cepo, ellos confiaron en el Señor. Para el carcelero, la libertad de los presos significaba que él sería condenado a muerte por dejar escapar a los prisioneros. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero, que debía asegurar la cárcel, que significaba la seguridad de su vida, para que él no fuese ejecutado. Al escapar los prisioneros, él se iba a quitar totalmente la vida. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo, comprendiendo lo que le abrumaba al carcelero, inmediatamente le llamó para comunicarle que nadie había escapado. Dios obrando poderosamente para liberar a Pablo, a Silas y también liberar al carcelero de la prisión espiritual. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y suplicándole le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué tremenda pregunta. Hacía unos momentos con la decisión de quitarse la vida, y de repente con la oportunidad de encontrar la salvación de su vida. El carcelero estaba buscando en ello la respuesta de lo que debería hacer para ser salvo. Pablo y Silas respondiendo con una sola respuesta de forma contundente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Encontrar la salvación es poder liberar las cadenas de la esclavitud del pecado, trayendo libertad. El Señor nos llama a ser libres a pesar de las presiones y la opresión con que somos libres para adorar y alabar a Dios. Como decía el apóstol Pablo en Romanos 2:8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Te digo, el Evangelio libera. Que podamos romper cualquier cadena que nos ata, impidiendo poder alabar al Señor con cantos y himnos, y que nosotros podamos realmente confiar
en Él. Que Dios te bendiga ricamente.